provincia, pero en fin es normal, es lo que suele pasar como cada año. Hay un documental que no sé si han visto porque hubo cierta confusión con el horario en la primera vez que se proyectó en el Patio de los Naranjos, ese espacio tan chulísimo que tenemos en Almería y que se abre 2 o 3 veces al año solamente. Pero por si no lo vieron, que tiene que ver con el Milenio de Almería, una de las actividades, Almiralla Puerta del Levante. Mañana día 23 a las 8 de la tarde se va a volver a proyectar en el Museo de Almería, en el Arqueológico, en la carretera Ronda, ¿vale? ¿Sí? Para que no nos confundamos de horario, como pasó según me cuenta, que yo no tuve la oportunidad de ir, pero hubo cierta confusión de horario en la primera proyección de dicho documental. Es algo que tenemos en cartera antes de marchar de vacaciones, hablar con sus autores aquí presentes, cada uno aportando lo que ha podido. Mucho ha sido, desde luego, y con colaboraciones, porque me imagino que este tipo de documentales y lo que conlleva, pues no se puede hacer si no hay patrocinio y colaboración institucional y demás. Bueno, Jorge Lirola, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este señor que nos ha visitado más de una ocasión, sigue siendo profesor de estudios árabes e islámicos y presidente de una fundación vital a la hora de llevar a cabo este documental, que es If Tufail Estudios Árabes, más o menos. Mi pronunciación de árabe ya sabes tú que... ¿Cómo se dice esto realmente? Imtufail, como lo has dicho. Vale, bien. Bueno, correcto. ¿Tú vas aprendiendo un poco de árabe, David? Por aquello de la cercanía con Jorge. Bueno, alguna cosilla se va quedando, pero vamos, que va. Bueno, la otra cara de la moneda, el amigo David Aguirre, Segundo Plano Producción Audiovisual, que es la empresa y ha sido la parte técnica, digamos, del documental, ¿no, David? Eso es. Son 30 minutos de documental. Pero claro, esto es una vez editado, esto tiene curro, han sido meses, porque cuando empezamos a hablar de esto con vosotros, con Jorge, esto hace un año, ¿no? Sí, aproximadamente, ¿no? ¿Contento, satisfecho con el resultado, David? Muy contento, sí. Sí. Iniciamos todo el proyecto hace un año, antes del verano del 2013, hace más de un año. Y la verdad que sí, que se ha prolongado en el tiempo, pero el resultado ha sido bastante satisfactorio. Yo por aquí, resumidamente, es una recreación de la Almería andalusí en 3D, en 3 dimensiones, desde su fundación en el año 955 hasta el momento de mayor esplendor alcanzado en la primera mitad del siglo XII, además de tomas aéreas, reconstrucciones de lápidas epigráficas, la animación de las acuarelas realizadas por un señor que se llama Federico Tomás Vera y que se exponen en el Centro de Actividades Náuticas, creo, ¿no? Actualmente, sí. ¿No? Diferentes efectos diseñados por David, en fin. Esto, yo me imagino, Jorge, que has estado, digamos, en tu salsa. Es un tema que en fin, que es parte de tu profesión, de lo que tú has estudiado y que amas profundamente, me da la impresión, ¿no? Sí, la verdad es que el guión me salió muy rápidamente. Tenemos que presentarlo a la convocatoria de capa de las ayudas que hace la Diputación y aunque podía pensarse que era provisional, pues al final ha sido definitivo, ¿no? Y bueno, era un gran reto, ¿no? También condensar en tan poco tiempo tantas cosas que hay por decir y entonces, bueno, ha habido que recortar ahí también muchísimo. Pero yo también especialmente me he quedado satisfecho por esas partes donde hablamos de historia, hablamos de geografía, de cómo era el territorio y hablamos también un poco de literatura, aunque solo supeditado a la parte geográfica. No nos metemos en todo lo que es el riquísimo patrimonio inmaterial, el legado cultural, ¿no? Eso es lo que uno se puede preguntar, si en 30 minutos da tiempo, claro. Hay que comprimir mucho, ¿no? Hay que condensar mucho la historia de contar en fin, de lo que estamos hablando, ¿no? De cuando la Almería era, bueno, pues aquella de Puerta del Levante. Almiralla es el nombre. Almarilla. Almarilla, ahí perdón. Sí, la pronunciación. Perdón, Almarilla, con guión medio incluido. Al-Marilla Puerta del Levante, ¿no? Exacto. Sí, ese título en realidad lo hemos elegido de un autor árabe, que los autores árabes la mencionaban como Almería como la Puerta del Levante. Yo creo que es Ar-Razi, un geógrafo e historiador del siglo X, el que comienza con esa aplicación, cuando precisamente, bueno, es la concepción de Al-Ándalus como un gran recinto, y la puerta que estaba en el Levante era la de Almería, porque el resto del Levante no se había desarrollado. Almería era el puerto principal, entonces era la puerta de conexión tanto con el Magreb como con Oriente. Vamos a ver un pequeño tráiler, David, me cuentas un poco, una vez visto, la parte técnica, los diferentes planos, las tomas aéreas y demás, ¿no? Porque esto, en fin, conlleva un curro considerable. Lo vemos, adelante. Puerta del Levante. Un documental histórico sobre el que fue el principal puerto de la península ibérica y uno de los más activos del Mediterráneo en gran parte de la época medieval. Situada en un rincón del sudeste peninsular,
la Medina de Almería, al amparo de su alcazaba y el territorio que dependía de ella, experimentaron un gran desarrollo en su época andalusí. El crecimiento socioeconómico, urbano y cultural que tuvo esta región, en la que la tierra y el mar se abrazan, se debió a que en ella convergían las rutas marítimas y terrestres, de forma que se convirtió en uno de los centros comerciales más prósperos. ¿De qué forma fue posible? ¿Cuáles fueron las bases en las que se cimentó y cómo evolucionó? No cabe duda de que podemos aprender mucho de las experiencias del pasado, pues el actual desarrollo de Almería, en gran parte, está siendo fruto de la utilización de su puerto, al igual que sucedió en la Edad Media. Una aproximación al patrimonio material e inmaterial del territorio almeriense en la época del Andaluz, a través de la historia, las rutas terrestres y marítimas, los restos arqueológicos y los textos literarios. Es un pequeño fragmento, un tráiler de este documental que dura 30 minutos y por si se acaban de incorporar, recordarles que mañana se vuelve a proyectar. Hubo una primera proyección hace unas fechas en el Patio de los Naranjos, pero mañana a partir de las 8 lo podrán ver íntegramente en el Museo de Almería, en la carretera de Ronda. Una recreación de la Almería andalusí, como se contaba, en 3D desde la fundación, año 1955, hasta su máximo esplendor, primera mitad del siglo XII. Vamos a la parte técnica, a los planos, porque claro, como hablando con Jorge, él ha aportado guión y, en fin, historia al asunto, ¿no? Esto, ¿cómo se trabaja este tipo de documental? Y tú ya has hecho algunos. Yo recuerdo la primera vez que creo que hablé contigo, yo lo tengo en mente porque me quedé realmente sorprendido, uno que hiciste sobre los cars de yeso de Sorbas. Fantástico. La cueva del agua, sí. ¿Cómo lo enfocas? ¿Cómo trabajas con esto, con esta historia? Pues la verdad que eso, que en un principio cuando planteamos el guión y nos concedieron la subvención y ya nos pusimos a trabajar sobre el proyecto, la sensación de responsabilidad, ¿no?, de hacer un documental me pesaba más, ¿no?, que como por ejemplo con el otro documental que me cuentas, que es algo más actual, más cercano, sí, las grabaciones más fáciles de hacer. Aquí se planteaba un poco el reto de que no todo lo que se contaba en el documental se podía acompañar de imagen, ¿no? Entonces teníamos que primero plantear qué tipo de imágenes íbamos a tratar, ¿no? Por un lado hicimos una reconstrucción en 3D de toda la ciudad de Almería, en la que se iban a plasmar situaciones en diferentes momentos del estado de la ciudad en diferentes épocas. Planteamos hacer grabaciones aéreas también por el tema de que se viera desde el aire, pues, imágenes más generales de lo que hay ahora en la ciudad de Almería y compararlas con lo que teníamos antes. Trabajar mucho con grabados antiguos, trabajar con luego imágenes, mapas antiguos también, infografía, es decir, imágenes creadas por ordenador completamente para recrear o para hacer mención o para hacer más fácil el entendimiento de partes del guión. Y entonces pues eso al principio, cuando estaba todo deslavazado y todo suelto, pues era un poco abrumador, ¿no?, ver tanta información, ir rellenando, aquí con esto vamos a explicar esto, aquí vamos a hacer... Entonces era como un pequeño rompecabezas, ¿no?, al principio. Y luego ya según se iba dando forma a aquello, pues se iba viendo, ¿no?, que al final había un resultado. Ya lo creo, magnífico resultado. Es una forma, Jorge, de acercarnos a nuestra historia, conocer qué fuimos en aquel momento, que fuimos muy grandes, en aquel Mediterráneo de aquella época, para comparar, aunque las comparaciones siempre son odiosas, para comparar qué somos hoy en día, ¿no? Aunque ha pasado demasiado siglos, evidentemente, ¿no? Pero en fin, sí, es nuestra historia. Sí, exacto. El documental está dirigido a todos los públicos y además luego especialmente a los almerienses para que conozcamos nuestra historia, pero también a los foráneos para que conozcan Almería, y entonces una clara apuesta por el turismo cultural, ¿no? Se pretende, una vez, en fin, que se haya proyectado Almería con motivo de esta efeméride del milenio, porque esto es el trasfondo, es el milenio de Almería. Darle salida, presentarlo en diferentes puntos del país o incluso fuera de Sí, además estará hecho también en distintos idiomas. A mí yo tengo un gran interés por el árabe
para que también dentro del mundo árabe tenga una gran proyección, ¿no? Como parte también de un pasado común. Y en ese sentido, pues bueno, el mismo documental empieza con el siglo XI, precisamente por el tema del milenio, lo que se está conmemorando ahora, pero nuestra idea es que perviva, ¿no? Es decir, que no sea una cosa puntual, sino que está hecho precisamente con voluntad. Quizás también, bueno, a veces yo lo he comparado como una especie como de constitución, es decir, porque permite ahora muchísimos desarrollos, ¿no? Es decir, como si fuera una carta constitucional, donde luego a partir de ahí, cuando estábamos grabando, se ha grabado muchísimo material y contamos con ese material, aparte de, nos entraban ganas de hacer otras series más detenidas, no segunda parte, sino pero, en fin, ya una serie más detenida de ir por zonas geográficas, ¿no? Porque evidentemente hemos tenido que dejar muchas cosas en el tintero. ¿Cuántas horas de grabación se han quedado guardadas en el cajón, David? Ahora te lo diría mejor en megas, porque como estamos en la era digital lo tengo más controlado por megas. Pero tengo más de 100 gigas de brutos ahí. O sea que da juego para lo que dice Jorge, sí, ¿no? sí, o sea, diferentes series. Al margen de la joya que sigue siendo la Alcazaba, si nos atenemos al patrimonio arquitectónico de esta época que estamos hablando, ¿tú qué destacarías al margen, evidentemente, de este monumento que es el más importante, el más principal, ¿no? Bueno, por un lado, primero, dentro de lo que es la ciudad de Almería, pues hemos procurado también que tenga reflejo. Hay una joya, una gran joya, que es el mihrab de la mezquita mayor, que se ha conservado en la iglesia de San Juan, ¿no? Sí, en cierto modo lo que tú también aludías, esa gran joya que es el patio de los Naranjos, que formaba parte de la antigua mezquita, ¿no? Eso no lo tienen, es rara la ciudad que ha conservado el mihrab de la mezquita mayor, porque todas las catedrales se impusieron sobre la antigua mezquita y desaparecieron, ¿no? ¿Qué es el mihrab? El mihrab es la parte central del muro hacia el que se dirigen todos los musulmanes para rezar, ¿no? Vale. Entonces es el punto clave de la mezquita, ¿no? Como si fuera el equivalente al altar. Al altar, ¿no? Mayor de un templo exacto, cristiano. Sí. Claro. Entonces, pues es una gran singularidad. Bueno, luego también contamos con restos de la muralla, ¿no? Tanto en el Cerro de San Cristóbal como los que han ido apareciendo en las excavaciones arqueológicas, ¿no? Los que se conservan en el centro Puerta de Almería y en otros restos, ¿no? Luego ya, la verdad es que en la provincia contamos con bastantes restos muy dispersos y que yo creo que hay que ir poniendo en valor. Ahí se estaba viendo hace un momento los baños de la reina en Dalías, por ¿no? ejemplo. Unos baños que están bien conservados dentro de lo que cabe, ¿no? Y luego pues hay la misma fisonomía de los pueblos. Eso es una de las cosas que, como íbamos siempre o toma aérea o también subíamos a montañas para tomar esas visiones generales, pues vemos que la misma fisonomía de los pueblos era la fisonomía andalusí, ¿no? Que ha pervivido, aunque ahí se ve también ahora los pelotazos inmobiliarios y se ve claramente de las delimitaciones. Hemos vivido ahora una época en la que, en cierto modo, cuando nacimos, pues todavía pervivía la acequia y estaban en funcionamiento, y ahora ya es rara ver una acequia. Cuando íbamos a grabar, pues teníamos que grabar una acequia, cuesta ya trabajo, ¿no? Esas tomarías de aviso son la prueba del algodón, ¿no? Ahí te das cuenta de que cómo se ha distorsionado el paisaje, ¿no? Aludiendo a lo que decía Jorge de claro, lo que hemos hecho estos años con el ladrillo. La pena también un poco el deterioro y la poca cantidad de restos, como decía Jorge, ¿no? que quedan, que ahí están dispersos, pero no hay una conservación. Que sí, que lo podías grabar, pero que no estaba en un estado un poco deteriorado o no había mucha cantidad. Sirva como ejemplo, me acuerdo una tarde también hablando aquí con Lorenzo Cara, al que conoces, ha sido arquitecto de la Alcazaba arqueólogo, no arquitecto, sino arqueólogo durante muchos años. Me hacía mención, incluso días después fuimos a visitarlas, ¿no? A hacer una pequeña visita, no adentrándonos a esas canteras que están a pie de la Alcazaba y de las cuales se sacó la piedra en su día, ¿no? Y que sigue estando ahí, ¿no? Eso me parece a mí que hasta hace poco poca gente conocía de la existencia de esas canteras, ¿no, Jorge? Sí, bueno, de las pocas que puede haber en este país. Bueno, de todas estas canteras hay algunas que serán medievales, luego hay otras porque de ese mismo tipo de cantera hay también por lo que es por allí por la Molineta,
por la salida de Almería, que algunos son refugios de la guerra civil que se hicieron, ¿no? Pero bueno, evidentemente algunas son canteras medievales de ya no solo medievales, sino luego la piedra y la utilizaron más en las construcciones, por ejemplo, la parte de la alcazaba cristiana, que es más de sillares, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede ver en casa tranquilamente? Yo no sé si esto se va a comercializar, se puede adquirir en algún sitio, se puede bajar de algún sitio. Quiero decir, por si alguien en casa quiere ver este documental, Almarilla, Puerta del Levante, son 30 minutos, pero pues en el sofá de tu casa tranquilamente. ¿Esto hay posibilidad o todavía no? De momento estamos, los tenemos hace una semana, estamos ahora con las presentaciones en espacios públicos. Jorge empieza también mañana con las presentaciones a colegios, institutos también que lo soliciten, entonces para que lo vean la gente más joven. Y en un siguiente paso, bueno, estamos también en conversaciones con Canal Sur, a ver si lo llegaran a emitir ellos. Y bueno, a través de diferentes medios, pero seguro que de aquí a unos meses se podrá adquirir. Haremos una producción de DVD y se podrá... Mañana tienen la oportunidad, si no lo vieron en aquella primera proyección. ¿Qué pasó ahí? Me dijiste que hubo una confusión de horarios. Alguien dijo que era a las 9 y otros que dijeron que era a las 10, ¿no? Bueno, que esto, ¿no? Nosotros no fuimos los que nos encargamos de organizarlo y entonces a nosotros inicialmente se nos dijo que era a las 10 de la noche. Esa hora fue además la que se difundió en el programa oficial que sacaron las 3 administraciones. Pero luego finalmente, como se había anunciado con muchísimo tiempo, pues finalmente se cambió la hora, no fue una decisión que tomáramos nosotros y se decidió que fueran a las 9 de la noche, aunque se le dio mucha publicidad, parece que algunos organismos seguían todavía anunciando la anterior y entonces alguna gente pues no se enteró de que se había cambiado la hora, ¿no? Mañana no hay confusión ninguna, ¿eh? 8 de la tarde, en el Museo de Almería, en la carretera de Ronda, se proyecta de nuevo Almarilla, la Puerta del Levante. Os agradezco la visita y enhorabuena por el trabajo, que esto tiene curro, ¿eh? En fin, vosotros mejor que nadie lo saben. No sé si ha habido alguien más, ¿no? Echando un cable, bueno, David, ¿no? Sí, en fin, claro, por supuesto. Vosotros Por supuesto, claro. ¿no? Pues si no sería casi imposible. Desde luego, claro. Está la música, la hace Ángel Salazar también, creo que lo conoces. Ángel es un monstruo. Vamos, que no ha ayudado un montón de gente. El 3D no lo he hecho yo tampoco, he sido un especialista en hacer 3D, o sea que ha habido gente ayudando. Gracias, Jorge. Mantenemos el contacto, seguimos hablando. ¿Vale? Muchísimas gracias a vosotros. David, hasta la próxima. Muchas gracias. Enhorabuena, gracias. Bueno, para cerrar la semana de la movilidad, el Infobús ha llegado, ese que se presentaba el otro día a las puertas del auditorio, ha llegado esta mañana hasta la Universidad de Almería. Yandira Villegas.